problemas, con muchos retos, con muchas oportunidades, pero donde los medios, los periodistas pueden cubrir estos problemas, estos retos, estas oportunidades sin ninguna restricción por parte del gobierno. Como lo dijo Mr. Brundtland, yo nací entre los rollos de papel periódico, el olor a la tinta, los linotipos. Mi abuelo y mi padre me enseñaban a leer al revés cuando se utilizaban los linotipos. Fui periodista, defendí la libertad de prensa, fui presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la CIP. Como tal, estuve defendiendo la libertad de prensa, por ejemplo, en Chile, durante la época de Pinochet, o en Nicaragua, recién subieron al poder los hermanos Ortega, defendiendo a Violeta Chamorro. Allá me declararon persona no grata. De manera que yo llevo en la sangre no solamente el periodismo, sino la defensa por la libertad de prensa. Y por eso me da muchísimo orgullo, como presidente de Colombia, decir que aquí hay libertad de prensa. Yo no creo que haya un solo periodista serio en este país que pueda decir que el gobierno lo ha censurado o le ha restringido su actividad. Si yo fuese hoy nuevamente presidente de la Comisión de Libertad de Prensa y viniese a Colombia a hacer una evaluación sobre la situación de libertad de prensa, yo diría lo siguiente, para responder a una de las preguntas. Aquí hay 3, 4 retos importantes. El primero, todavía tenemos mucha violencia, todavía hay grupos armados ilegales que restringen la libertad de prensa. Lo que vimos en días recientes por parte de uno de esos grupos ilegales, el ELN, que secuestró a 3 periodistas, es un ejemplo de que todavía tenemos problemas en ese sentido, muchos menos de los que teníamos antes, pero todavía tenemos problemas y en eso estamos trabajando todos los días. Cuando supe del secuestro de la periodista Salud Hernández, lo primero que hice fue, mire, esta señora periodista ha sido una de las más duras críticas de este gobierno. Y lo dije delante de toda la policía, en una ceremonia. Pero precisamente por ser crítica de este gobierno, y muy crítica, es que debemos defenderla con más vehemencia. Y yo creo que no hay precedentes en materia de cuidado de una persona que esté secuestrada, donde el gobierno, el presidente de la República mandó al comandante del ejército, al director general de la policía, a que se instalaran en el sitio donde fue secuestrada, y les dije, no se levantan hasta que esa señora y los otros 2 periodistas estén libres, y así sucedió. Otro reto que tenemos, que estamos viviendo en este momento, que no tiene que ver con el Poder Ejecutivo, las decisiones de otros poderes, en este caso el Poder de la Justicia. Hay un periodista, un director de un periódico muy importante que en este momento está bajo amenaza de arresto por una decisión de un juez. Eso es siempre una situación molesta y restrictiva de la libertad de expresión. En el mundo entero hay una tendencia, buena o mala, depende de cómo se sucedan las cosas, pero hay una tendencia generalizada de una concentración de la propiedad de los medios en manos de los conglomerados económicos, de los poderes económicos. Yo decía que no sabemos si es bueno o malo, porque puede ser bueno, porque mantiene la presencia de muchos medios que de otra forma dejarían de existir por su debilidad económica. Pero malos si los dueños
de esos conglomerados, si los dueños de ese poder económico utilizan a los usuarios de los medios para sus fines comerciales y económicos. Y ustedes saben mucho mejor que yo esa situación. Y afortunadamente, en la mayoría de los casos, diría yo, ese respeto, esa especie de muralla china invisible, se mantiene. Cuando no se mantiene es cuando se pone en peligro también la libertad de expresión, porque es el propio periodismo el que sufre las consecuencias, se debilita ante los ojos de la opinión pública de los usuarios. Y me perdonan, pero voy a referirme a un caso aquí en Colombia, porque se mencionó en esta misma sala, y yo no quiero que ustedes se vayan siquiera con la más mínima duda sobre el comportamiento de este gobierno frente a la libertad de expresión. Aquí también se han venido concentrando los medios en manos de conglomerados económicos, cosa que es una tendencia mundial. Y el gobierno, pues, en la medida en que no se utilicen ese poder para influir en los periodistas y en los usuarios, pues es algo que tenemos que tolerar. No creo que sea lo más sano, pero tenemos que tolerarlo. Pero sí se han presentado casos donde comienzan a utilizar el poder para tratar de defender sus intereses económicos. Una muy distinguida periodista estuvo aquí diciendo que el gobierno estaba multando a la empresa que es dueña de ese medio de comunicación porque ese medio de comunicación es crítico del gobierno. Eso no es cierto, no es cierto. Lo que sucedió es que el gobierno, pero no el gobierno, una superintendencia que es totalmente independiente, multó no a una empresa, a muchas empresas, porque estaban, y se les comprobó, utilizando su poder dominante en el mercado para cartelizarse y cobrar más por su producto, el azúcar en este caso, que ponía a los millones de colombianos a comprar un producto mucho más caro por una cartelización. Entonces se multó a todos los que estaban en esa cartelización. Lo que a esta periodista se le olvida y no quiso decirlo en este foro, y creo que eso aclara totalmente la situación, es que esa investigación y esa denuncia no fue hecha en mi gobierno, fue hecha en el gobierno anterior, que también ya había multado a esas empresas por un comportamiento similar. Quiero hacer esta aclaración simplemente para que no les quede a ustedes la más mínima duda de el compromiso de este gobierno y de mi compromiso con la libertad de expresión.